hermanos que nos ven el día de hoy, les doy la bienvenida a nuestro culto del día de hoy. Damos gracias a nuestro Señor porque nos podemos reunir para alabar su santo nombre. Y para dar inicio a nuestro culto del día de hoy, los invito a hacer una lectura en Salmo 150. Y dice así: Aleluya, alabado sea el Señor. Alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso firmamento, alábenlo por sus proezas, alábenlo por su inmensa grandeza, alábenlo con sonido de trompeta, alábenlo con el arpa y la lira, alábenlo con panderos y danzas, alábenlo con cuerdas y flautas, alábenlo con címbalos sonoros, alábenlo con címbalos resonantes. Que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Hermanos, para comenzar con nuestro culto, les invito a hacer una oración. Señor, mi Dios, te agradecemos, Padre, por la oportunidad que nos da, Señor, de estar reunidos. Un día más para alabar tu santo nombre, Señor. Padre, te agradezco por cada una de las familias, Señor, que están reunidas en sus hogares, Señor, dispuestos a alabar y exaltar tu santo nombre, Señor. Te pedimos, Señor, que tomes en tus manos el culto del día de hoy, Señor. Cada uno de los puntos, Señor, del culto, Padre. Cada uno de los cantos, cada una de las lecturas, por la exposición de tu palabra, Señor. Te pedimos que tomes en tus manos cada uno de estos puntos, Señor. Y te agradecemos, Padre, por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. Te agradecemos, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sobre todas las naciones el Señor, y por encima de los cielos su gloria. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra? Los cielos y la tierra, aleluya. Él levanta del polvo al desvalido, de la miseria hace subir al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Él la sientará estéril como madre de hijos jubilosa. Grande sobre todas las naciones el Señor, y por encima de los cielos, por encima de los cielos su gloria. Quien como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra, aleluya. Los cielos y la tierra, aleluya. Los cielos y la tierra. Lo que respira,
sonido de bocina, saltillo y arpa a la vez cantar. Alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza, canta con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos de júbilo resonante, en su lenguaje todo lo que respira alabe al Señor. Lo que respira alabe al Señor. A nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabadle a Él. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, saltillo y arpa a la vez cantar. Alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza, canta con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos de júbilo resonante, en su lenguaje todo lo que respira alabe al Señor. Lo que respira alabe al Señor. Amén. Hermanos, continuamos estudiando la palabra del Señor. Vamos a hacer una lectura en Génesis capítulo 26, de sus versículos 12 al 33. Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y el Señor lo bendijo. Isaac se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso, porque tenía rebaños de ovejas, vacas y mucha servidumbre, y los filisteos le tenían envidia. Todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de su padre Abraham, los filisteos los cegaron llenándolos de tierra. Entonces Abimelech dijo a Isaac: «Vete de aquí, porque tú eres mucho más poderoso que nosotros». Isaac se fue de allí, acampó en el valle de Gerar y se estableció allí. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que había sido cavado en los días de su padre Abraham, porque los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham, y les puso los mismos nombres que su padre les había puesto. Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, encontraron allí un pozo de aguas vivas. Entonces riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo: «El agua es nuestra». Por eso él llamó al pozo Esek, porque había reñido con él. Cavaron otro pozo y también riñeron por él. Por eso lo llamó Signá, y se trasladó de allí y cavó otro pozo, y no riñeron por él. Por eso lo llamó Rehoboth, porque dijo: «Al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros, y prosperaremos en la tierra». De allí Isaac subió a Beerseba. El Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo: «Yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, porque yo estoy contigo. Y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, por amor a mi siervo Abraham». De allí Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor, y plantó allí su tienda. Y allí abrieron los siervos de Isaac un pozo. Entonces Abimelech vino a él desde Gerar con su consejero Ahuzac y con Ficol, jefe de su ejército. Y les dijo Isaac: «¿Por qué han venido a mí? Ustedes me odian y me han echado de entre ustedes». Y ellos respondieron: «Vemos claramente que el Señor ha estado contigo. Así es que dijimos: haya ahora un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y hagamos un pacto contigo, de que no nos harás ningún mal, así como nosotros no te hemos tocado y solo te hemos hecho bien, y te hemos despedido en paz.
tú eres ahora el bendito del Señor. Entonces él les preparó un banquete, y comieron y bebieron. Muy de mañana se levantaron y se hicieron mutuo juramento. Entonces Isaac los despidió, y ellos se fueron de su lado en paz. Aquel mismo día los siervos de Isaac llegaron y le informaron acerca del pozo que habían cavado, y le dijeron: hemos hallado agua. Se le llamó Seba. Por eso el nombre de la ciudad es Beerseba hasta hoy. Saludos a todos mis amados hermanos, seguimos aprendiendo más de la palabra de Dios. Hoy reflexionaremos en este capítulo 26 de los versículos 12 al 33, donde observamos en esta escena en la vida de Isaac la fidelidad de Dios. En la reflexión pasada habíamos hablado un poco acerca de las familias disfuncionales, en el cual lo podemos observar en la familia de Isaac. Pero como leemos en este episodio, Dios sigue siendo fiel aún en medio de los problemas familiares y en los conflictos sociales. Por eso le puse como título a esta reflexión de la palabra de Dios: la fidelidad de Dios en medio de las dificultades. La fidelidad de Dios en medio de las dificultades. Como leemos en esta sección, Isaac tenía como vecino a los filisteos, aunque tuvieron una convivencia en paz con Abraham, que era el padre de Isaac. Ahora con Isaac toman una postura muy diferente a la que tuvieron con su padre Abraham. Entonces, todo esto ocurre por causa de las bendiciones que Isaac estaba recibiendo de parte de Dios. Y entonces la fidelidad de Dios se manifiesta en la vida de Isaac, provoca que sea fructífero en el campo, con el ganado, con las riquezas, y también se vuelve muy poderoso. Y entonces sus vecinos, los filisteos, al ver la prosperidad de Isaac, les surge en ellos la envidia. Por eso vamos a ver en este pasaje de Génesis 26 del 12 al 33, que nos enseña 3 resultados de la fidelidad de Dios en nuestra vida. Y esto nos va a ayudar a confiar en Dios, en su fidelidad, y no desesperarnos por los problemas que podemos vivir en nuestro día a día. Así es que veamos cuáles son estos 3 resultados que nos ayudan a confiar en la fidelidad de Dios. Lo primero que vemos, que es como una secuencia esto que vamos a ver en esta reflexión, la fidelidad de Dios en medio de las dificultades, lo primero que hace en sus hijos, en sus siervos, es que produce paciencia en sus siervos. Entonces, en esta historia de la vida de Isaac podemos observar las bendiciones que Dios está dando como muestra de su fidelidad a Isaac. Entonces las bendiciones que observamos son que cosechó 100 por 1, nos dice el texto. Recordemos que estamos leyendo la nueva Biblia de las Américas, ¿sí? Entonces vemos que aquí en esta traducción nos dice que cosechó 100 por 1 y se enriqueció y cada vez tuvo más hasta que llegó a ser muy rico y poderoso. Como vemos también en el verso 3, donde dice que tuvo rebaños de ovejas y vacas y también tuvo muchos sirvientes. Entonces podemos ver en la vida de Isaac que estaba prosperando bastante. Y no debemos olvidar el contexto en el cual está pasando esta historia, es que había hambre en aquel lugar. Entonces la fuente de las bendiciones era Dios y no la agricultura o el trabajo que estaba haciendo Isaac. Recordemos que en este tiempo, como les vuelvo a repetir, había hambre en aquel lugar y debía sobreponerse a ese problema, tenía que sobrepasar ese problema Isaac. Entonces Isaac, confiando en la promesa de la bendición de Dios, toma la iniciativa de asegurar su sobrevivencia en el lugar donde él estaba viviendo. Entonces lo primero que podemos notar es que él decide sembrar la tierra.
Entonces, cualquiera de nosotros podría pensar que no es prudente estar sembrando la tierra en tiempo de sequía, porque obviamente en tiempo de sequía no va a producir nada. Pero parece que Isaac, confiado en las promesas de Dios, en la fidelidad de Dios, él se pone a sembrar la tierra. Y entonces vemos que él decide confiar en el Señor y decide sembrar en aquel lugar. Y esto indica su confianza en las promesas de Dios y además indica que el estilo de vida de Isaac era más sedentario, como lo vimos en los pasajes anteriores, ¿sí? Donde pues Isaac era un hombre sedentario, estaba obedeciendo a sus papás todo el tiempo. Y entonces podemos ver que él tiene un conocimiento también de la agricultura, algo que no podemos ver en Abraham, pero aparentemente lo sembrado era para el alimento de su familia y del ganado que poseía. Y ante todo esto, ante todo este trabajo que estaba haciendo Isaac, Dios lo bendijo en gran manera. Y estas bendiciones que trajo Dios en la vida y en la familia de Isaac, provocó la envidia de los filisteos. Y entonces ellos empezaron a ser hostiles con él, pues se volvió próspero en medio de una hambruna que había en aquel lugar. Entonces, vemos lo segundo que vemos es que la falta de lluvia para regar las plantas, para la alimentación, no había agua, pero Isaac busca el recurso de aguas en los pozos. Entonces aquí él usa la experiencia que había adquirido en su vida con su padre Abraham, y él empieza a rehabilitar todos los pozos de agua que Abraham había abierto y que los filisteos habían tapado, posiblemente para ahuyentar a los pobladores que se querían asentar en aquellos lugares. Sin embargo, el agua en aquellos tiempos y en ese lugar es muy valiosa como el oro. Por lo tanto, cualquier persona que estuviera excavando pozos es como que se estuviera adueñando de la tierra de aquel lugar. Y esto era muy importante para la vida de aquellas personas. Entonces, tapar los pozos también significaba que estaba declarándole la guerra al dueño de esos pozos. Porque otra vez digo, el agua era muy, muy, muy valorada en aquel tiempo. Entonces, el agua se podía tener como lo más valioso para las personas de aquel lugar, porque son zonas desérticas. Y entonces vemos que los filisteos lo que hacen es ir a tapar los pozos que había hecho Abraham. Y esto que es como si le estuvieran declarando la guerra a Isaac. Entonces Isaac tenía todo el derecho de hacerles la guerra si él quería, porque habían tapado los pozos de su padre, pero él decidió no pelear. Y es aquí donde vemos la paciencia de Isaac ante estos acontecimientos. Pero no solamente observamos cómo Isaac muestra su paciencia, sino que vemos cómo él se pone a escarbar los pozos, no se detiene por la envidia de aquellos vecinos y entonces empieza a abrir aquellos lugares. Pero hay algo importante que vemos en la vida de Isaac, que aquellos filisteos lo corren de ese lugar, lo corren de esa tierra, aunque él era más poderoso. Lo corren de aquel lugar con esa misma excusa de que él era poderoso y ya no lo querían ver en aquel lugar. Y nuevamente Isaac accede a esas peticiones. Y entonces podemos ver qué paciencia tenía Isaac, qué paciencia mostraba Isaac en todos estos acontecimientos. Por eso, algo que hace la fidelidad de Dios en la vida de sus siervos es que les produce paciencia. Pero podemos ver que la paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien.
la constancia también, la paciencia también es la constancia valerosa que se opone al mal y que a pesar de lo que sufre el ser humano no se deja dominar por él. Entonces vemos esta cualidad en la vida de Isaac o en el carácter de Isaac. Él es muy paciente porque a pesar de que esa tierra le pertenecía, esa tierra en la cual Abraham había vivido y había cavado pozos, y los filisteos por causa de su envidia le van y lo tapan, él permanece sin hacerle la guerra. Y entonces lo corren y él acepta y dice, ok, me voy, y se retira de aquel lugar. Entonces la vida de Isaac nos enseña en esta escena a soportar con paciencia la hostilidad de los demás, recordando que Dios es fiel y siempre nos sostendrá en cada momento. Entonces cuando vemos esta escena podemos ver que Isaac llama a esos pozos con el mismo nombre que su padre le había puesto. Y entonces este incidente nos ilustra que la vida de los patriarcas también estaba lleno de bendición, porque todos los patriarcas, en este caso Abraham, donde iba era de bendición. Entonces ellos construían obras que beneficiaban a la sociedad económicamente, a toda la comunidad, y también sus logros espirituales y sus obras sociales se hacían para que la tierra fuera más habitable. Y entonces ellos daban testimonio de su fe, daban a conocer la fidelidad de Dios a través de su vida diaria, porque recordemos cómo Abraham, después de haber tenido como malas relaciones con los filisteos, él se reconcilia y tiene una buena amistad con ellos. Pero sin embargo, ahora que Abraham ya ha muerto, ellos se vuelven hostiles con Isaac. Y entonces todo esto nos enseña que no debemos dejarnos llevar por los chismes, por el hostigamiento, por la hostilidad de otros, por la escasez, etcétera, etcétera, sino esperar pacientemente en el Señor, como nos dice las Escrituras en el Salmo 41, esperé pacientemente al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Cuando estamos en comunión con nuestro Padre Celestial, llegamos a conocerlo y aprendemos y esperamos pacientemente en Él, porque Dios siempre tiene lo mejor en mente para cada uno de los que hemos creído en Él. Como nos dice Santiago 5:7, por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Entonces vemos que la paciencia es una virtud, también es una forma en que el Señor nos da sus bendiciones para nosotros, así como la naturaleza espera pacientemente que la lluvia caiga y el rocío caiga. De esta manera también nosotros debemos esperar pacientemente en Dios, que Él derramará sus bendiciones a su debido tiempo cuando Él lo desee. Y Lamentaciones 3:25 nos dice, bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que lo busca. Entonces nuestra vida de fe debe estar acompañada de la paciencia, porque es el resultado de confiar en la fidelidad de Dios en las dificultades. Entonces la paciencia es lo que hace o provoca la fidelidad de Dios. Cuando nosotros confiamos en Dios, que Él es fiel, que Él está siempre ahí protegiéndonos, cuidándonos, proveyendo, entonces en nosotros produce la paciencia. O en nosotros debe haber paciencia, esperar confiadamente a que el Señor traiga la bendición a su debido tiempo. Y la segunda, después de esto, vemos que la paciencia produce perseverancia. ¿Pero qué es la perseverancia? La perseverancia es un sinónimo de constancia, de persistencia, de firmeza, de dedicación y tesón. Entonces, este verbo hace referencia a mantenerse constante en un proyecto que ya se ha comenzado,
y aun cuando las circunstancias sean adversas, los objetivos no pueden o no dejan de ser cumplidos. Entonces también la perseverancia hace referencia a la duración permanente o continua de algo. Cuando una persona se traza una meta como un propósito de vida, el hecho de seguir adelante con ella a pesar de las distintas adversidades que en el camino se le presente, se dice que es una persona perseverante. Entonces, esta cualidad la podemos ver también en Isaac, porque Isaac no se conformó en solo rehabilitar los pozos antiguos de su padre, sino que también se empeñó en encontrar o cavar nuevos pozos para suplir la recién necesidad de la población. Recordemos que está en un tiempo de sequía. Y entonces vemos cómo también, por haber tenido que alejarse de Abimelech, Isaac tuvo la necesidad de abrir pozos nuevos en busca de agua. No solamente para él, sino que recordemos que ahora ya es muy poderoso, tiene muchos ganados y además tiene muchos sirvientes. Entonces inmediatamente él abrió había un pozo, y en el cual nos dice la palabra del Señor que los pastores de aquella región venían y le echaban pleito. Sí, y después fue y abrió otro y lo mismo pasó. Pero que cualquiera de nosotros, tal vez si nos hubiera pasado eso, aunque sea una vez, a lo mejor ya no vamos ni escarbamos pozos ni buscamos agua y nos vamos a nuestras casitas y nos quedamos ahí todos deprimidos. Sin embargo, vemos en la vida de Isaac algo muy diferente. Vemos que Isaac evitó la pelea y se alejó del valle y abrió otro pozo. Entonces vemos que su perseverancia se puede ver en estas actitudes que muestra. No se quedó pasivo, angustiado, desesperado después de que le quitaban los pozos, sino que buscó otro lugar y empezó a cavar otros pozos, siendo perseverante. Ahora, en nuestra vida como hijos de Dios, en nuestro camino de fe, la guerra con el desánimo sucede siempre en nuestra mente. El enemigo siempre quiere llenarnos en nuestra cabeza, en nuestra mente, de ideas que nos desilusionan, que entorpecen el camino que nosotros hemos comenzado en este andar con Dios. Entonces nosotros también necesitamos cuidar nuestros pensamientos, nuestras emociones, para no ser engañados. Sepamos que toda idea que quiere infundirnos, desanimarnos ante las pruebas y ante la espera, no viene de Dios, sino que ¿de dónde viene? Del maligno. Porque recordemos que Dios no tienta a nadie, sino que es el maligno el que busca que nosotros tropecemos. Y entonces Él mete ideas en nuestra mente para olvidarnos que Dios sigue siendo fiel. Entonces la perseverancia es la clave para ver fruto, donde otros solo quedan en el intento, se quedan en el intento. Y algunos llegan a la mitad del camino, otros en cambio sobrepasan cualquier obstáculo que pudiera aparecer en el trayecto. Y eso se le llama la perseverancia. Entonces los perseverantes saben bien que esperan oposición. Pero no les sorprende cuando llegan esas oposiciones, porque aprenden a convertir cada piedra de tropiezos en los peldaños o escaleras que les permite acercarse o crecer más y más en la fe. Por eso dice la palabra del Señor que todas las cosas que nos pasan como hijos de Dios nos sirven para bien. Por lo tanto, crecemos a través de los obstáculos. Pero si nosotros somos perseverantes, las bendiciones de Dios también van a ser derramadas en nuestra vida. Entonces, perseverar es continuar creyendo en la palabra de Dios, aun cuando todo parece gritarte en la cara que las probabilidades de que de verdad Dios sea fiel o que de verdad Dios exista, como lo vemos en nuestra sociedad, o que todo lo que nosotros ya hemos aprendido de Dios sea cierto. Y muchas veces puede entrar la duda en nuestra mente.
con tal de hacernos tropezar y no perseverar en el camino de Dios. Por lo tanto, si nosotros caemos, debemos levantarnos y no quedarnos ahí tirados, sino que continuar nuestro viaje de fe. Y entonces la perseverancia nos ayuda a ejercitar cada día la confianza plena en nuestro Dios. Es sostenerte fuertemente del brazo de nuestro Dios en contra de todo viento y de toda marea que pueda pasar en nuestra vida cotidiana. Es dar un paso a la vez, y tener la certeza de que Dios está ahí acompañándonos en cada instante, en cada momento, y que Él tiene su mirada puesta en nosotros, y por lo tanto también nosotros tenemos puesta nuestra mirada en el autor de la vida, como dice la carta a los Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, el que persevera ha creído en el poder de la palabra de Dios y permanece por su fe. Sus pasos no están determinados por lo que siente, sino por lo que sabe de quién es Dios. Cree con todo tu corazón que Dios sigue obrando y permanece fiel. Él es justo para recompensarte por tu perseverancia. Y Santiago 1:25 nos dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo olvidadizo, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Recordemos, la palabra bienaventurado es doblemente dichoso, o doblemente bendecido, o doblemente feliz. Entonces, esta escena de la vida de Isaac nos enseña que la fidelidad de Dios en medio de las dificultades produce paciencia, y la paciencia produce perseverancia. Por lo tanto, mi amado hermano, sé perseverante, persiste hasta llegar a la meta, persiste hasta llegar al final. Si inicias algo, sigue firme, perseverante, sin desesperarte, pacientemente, porque estas son las cualidades que produce la fidelidad de Dios en nosotros. Porque si nosotros confiamos de que Dios está con nosotros, vamos a ser pacientes y vamos a perseverar en el camino de fe. Y como tercera respuesta o tercera consecuencia de la fidelidad de Dios, que no solamente nos hace perseverar, sino que esa perseverancia dice que engendra paz con el prójimo. Lo vemos en la vida de Isaac. Vemos que el resultado de la diligencia y la dedicación de Isaac es la prosperidad. Dios derrama su bendición sobre el empeño y el esfuerzo que él hace. Y aquí vemos que la bendición de Dios está relacionada estrechamente con el trabajo que Isaac hizo. O sea, con el empeño que cada uno de nosotros podamos hacer en el camino de nuestra fe. Si nosotros no ponemos de nuestra parte, obviamente no vamos a estar esperando cosas grandes. Como vemos en Isaac, Isaac no solamente se conformó, había hambre y dijo, pues ni modo, hay hambre, ya nada se va a dar, sino que empezó a sembrar y empezó a cavar pozos. ¿Para qué? Para regar, para alimentarse, para alimentar a sus animales, a sus siervos y todo lo demás. Y después, ¿qué pasó? Lo corrieron de aquel lugar, y él se quedó triste y amargado. No, él, se fue y empezó a hacer otra vez lo mismo, a producir. Él no se quedó quieto, sino él fue perseverante en las cosas que él estaba haciendo. Y toda esta prosperidad trae un resultado, ¿sí? Entonces la prosperidad de Isaac, como vemos en la lectura, crea envidia en los filisteos, quienes manifiestan su hostilidad abiertamente. Y primero vemos que piden a Isaac que se aleje de ellos. Y Isaac obviamente lo hace porque él está buscando no tener conflictos con ellos. Y lo segundo que vemos es que los filisteos reclaman como suyo los nuevos pozos que había hecho Isaac. Y otra vez Isaac les concede esos pozos.
manteniendo una actitud pacífica, ¿sí? Y entonces, hasta que llega el momento donde Isaac llega a un lugar en el cual hace un pozo y ahí no pelea nadie con él, y es ahí donde se queda a vivir. Entonces los nombres que da Isaac a los pozos reflejan las condiciones bajo las cuales fueron abiertos. Y también refleja la seguridad, protección y cuidado de Dios, porque hubo riñas, pero él siguió perseverante buscando otros pozos. Entonces nuevamente vemos en este patriarca su empeño, su conocimiento y su confianza en que Dios está a su lado y que él va a sobrevivir en esa tierra tan conflictiva. Además, se destaca su actitud pacífica y generosa para mantener una convivencia pacífica con los pobladores de aquel lugar. Entonces, a pesar de sus esfuerzos de convivencia pacífica que Isaac tenía, la hostilidad de los filisteos no cesó. Y entonces él tiene que alejarse y volver a la zona de Beerseba, la zona oriental. Y ante su temor de sobrevivencia, vemos aquí 3 acontecimientos muy significativos que pasan en la vida de Isaac. Lo primero que vemos es que Dios se le aparece en el camino, asegurándole su presencia y protección, su bendición y su fidelidad permanente. Y aquí vemos nuevamente la dirección y orientación constante de Dios en la vida de Isaac en estos tiempos tan difíciles que estaba pasando. Y lo segundo que vemos es que Abimelech ahora acude a Isaac en busca de una alianza de paz, al igual que con Abraham, que pasó con Abraham. Abimelech reconoce la relación especial de Isaac con Dios y pide una alianza solemne con los rituales de aquella época de juramentos y todo lo demás. Entonces la alianza se concreta y Abimelech y su comitiva regresan a su tierra en paz. Entonces vemos cómo la actitud de Isaac, su paciencia, su perseverancia, dio testimonio en la vida de aquellos filisteos de que Dios estaba con él. ¿Sí? Dios estaba con él. Porque no solamente eso vieron, sino que también Isaac tuvo mucho empeño de tener la paz siempre con ellos. Y él cedió. Era propiedad de él los pozos, porque Abraham se lo había heredado, pero él cedió. Él cedió los pozos, él cedió la tierra y se apartó con tal de tener paz. Entonces los siervos de Isaac encuentran un pozo en el cual asegura la posibilidad y la sobrevivencia en aquel lugar, y vemos que le pone el mismo nombre que Abraham le había puesto, y le puso juramento de paz, en el cual hace también alusión al pacto o al juramento que habían hecho apenas con los filisteos, con el rey Abimelech. Recordemos que este es otro rey Abimelech, no es el que estuvo con Abraham. Ahora, los altercados que habían existido entre Isaac y los filisteos terminaron felizmente en paz y reconciliados. ¿Por qué? Porque a Isaac lo vieron que era un varón de Dios, un varón bendecido por Dios. Todo esto es por la fidelidad de Dios que trajo confianza en el corazón de Isaac, y esto provocó que él mostrara paciencia ante los conflictos y buscara la paz, y su perseverancia ante las situaciones adversas. Y al ver esto, los filisteos y Dios estaba obrando en los corazones de ellos, decidieron hacer las paces con él. Vemos aquí esta escena que Isaac no es el que va y pide perdón y busca reconciliarse, sino son los filisteos. Recordemos a los filisteos que los filisteos siempre estuvieron en guerra con el pueblo de Israel. Pero los filisteos son los que dicen, mire, Isaac, sabemos que Dios está con Isaac, vamos a reconciliarnos con él, y hacen la paz. Entonces vemos cómo Dios movió los corazones de estos hombres conflictivos para traer la paz en la vida de Isaac.
Y entonces vemos cómo la fidelidad de Dios se muestra en sus hijos, en el amor hacia nosotros, porque su amor hacia nosotros como hijos de Dios no cesa. Cada momento Él está al pendiente de cada uno de nosotros. La fidelidad de Dios siempre está y será con los que invocan su nombre. Sin importar cuánta oposición se levante para impedirla, la bendición permanecerá, porque Dios es fiel y no falta a sus promesas. Dios sigue siendo fiel, aún en medio de las dificultades. Y nosotros, al igual que Isaac, como dice la lectura, somos benditos del Señor. Somos benditos del Señor. ¿Por qué? Porque cuando ve tu vecino, cuando ve la persona que trae un conflicto contigo, si ve tus cualidades con tu paciencia, tu perseverancia, va a entender que tú eres un bendito del Señor. Y así es Dios. Dios sigue siendo fiel. Su fidelidad en medio de las dificultades muestran esperanza en nuestra vida. Y esa esperanza que nosotros nos produce, nos da a nosotros paciencia para esperar en Él. Y esa paciencia nos hace perseverar en sus caminos y como consecuencia de esto pone a nuestros enemigos en paz con nosotros. Como nos dice Proverbios 16:7, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace que esté en paz con Él. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido conflictos con otras personas? Por diferentes razones. Pero cuando vemos en las promesas de Dios, como este caso de Hebreos, que dice que cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún sus enemigos hace que estén en paz con Él. Y lo podemos ver en nuestro diario vivir. Hay también enemistades que nosotros no provocamos o no buscamos. ¿Sí? Cuando por cuestiones del Evangelio, por cuestiones de la fe, muchas personas automáticamente se vuelven enemigas de nosotros. Porque cuando están en contra de Cristo, automáticamente están en contra de nosotros. Y son cosas que no podemos evitar muchas veces, pero sí podemos dar testimonio que somos hijos de Dios y somos benditos del Señor. Entonces, la paz de Dios es la paz que no solamente trae físicamente con otras personas, sino también la paz interior. La paz con nosotros mismos. Como decía Jesús, ¿no? Jesús decía, yo vine a dar paz. Y cuando nosotros estamos firmes en el camino de Dios, nuestro corazón está en paz con Dios, pero también nuestro corazón está en paz con el prójimo. La paz de Dios es la paz interior con nosotros mismos, antes que nada, para poder estar en paz con los demás. Vivir internamente la paz del Señor es un gran don divino, es un regalo de Dios. Así que de esta manera podemos aprender que la fidelidad de Dios en medio de las dificultades produce en nosotros paciencia. Y esa paciencia produce perseverancia. Y como consecuencia de la paciencia y la perseverancia, trae la paz con nosotros mismos y con nuestro prójimo. Así que mis amados hermanos, vivamos confiados en nuestro Dios, confiemos en su fidelidad, seamos pacientes, perseverantes en los caminos de Dios, y esto traerá paz a nuestro corazón, pero también hará la paz con nuestro prójimo. Así es que para concluir, mis amados hermanos, hemos visto en este pasaje de Génesis 26, 12 al 33, 3 consecuencias de la fidelidad de Dios en nuestro carácter, que nos ayudan a seguir confiando en la fidelidad de Dios. Y entonces estas consecuencias que vimos son que la fidelidad de Dios en medio de las dificultades produce paciencia a sus siervos. Y la paciencia produce perseverancia. Y la perseverancia engendra la paz con el prójimo.
Así es que en esta escena de la vida de Isaac nos enseña la gran fidelidad de Dios. Nos enseña que nuestro Dios sigue siendo fiel y no cambia. Él tiene cuidado de cada momento de nuestras vidas. Él no es un Dios que no nos hace caso o que no sabe lo que nos pasa, sino que Él está poniendo su mirada en nosotros todo el tiempo. ¿Sí? Él observa todo lo que pasamos diariamente. Su fidelidad debe provocar en nosotros esa paciencia para esperar siempre en Él y no desesperarnos. La paciencia nos hace que seamos perseverantes en el camino de Dios, en toda nuestra vida de fe. Y aún en medio del conflicto, de las dificultades, seguiremos firmes en el Señor, porque Él es fiel y por lo tanto también nos dará la paz a nuestro corazón y también hará que nuestros enemigos o los que tengan algo contra nosotros estarán en paz con nosotros. Así que por eso les invito a confiar en la fidelidad de Dios en todo momento. No dudes en Dios, no dudes que Él está a tu lado. No permitas que tu mente te meta ideas equivocadas de Dios, sino que tú aprendas a vivir tu nueva vida en Cristo siendo paciente, perseverante y lleno de paz. Así es que ánimo, sigue confiando en la fidelidad de Dios. Y bueno, hermanos, para seguir exaltando el nombre de nuestro Señor, los invito a cantar unos coros. Cuando el mundo padece tiranías, aparatos de odio y de mentiras, que los siervos de tu reino se mantengan como ejemplos contrastantes de servicio. Si en el mundo los jefes se agigantan, manejando sus deseos de poder, que tu pueblo sea fiel a tu mensaje, pues conquistas lavando nuestros pies. Que se escuche tu voz y no la mía, que los hermanos te adoren solo a ti. Que yo mengue y tú crezcas cada día, que se postren a tus pies y no hacia mí. Que se escuche tu voz y no la mía, que los hermanos te adoren solo a ti. Que yo mengue y tú crezcas cada día, que se postren rendidos a tus pies. Que se atienda al que llora y al que sufre, que se busque al hermano en desamparo, que encontremos tu rostro cada día y seamos instrumentos en tus manos. Que tu palabra en mis labios siempre abunde y abra caminos de paz a mis hermanos, para aprender la humildad y mansedumbre de Jesús, el pastor de los humanos. Que se escuche tu voz y no la mía, que los hermanos te adoren solo a ti. Que yo mengue y tú crezcas cada día, que se postren a tus pies y no hacia mí. Que se escuche tu voz y no la mía, que los hermanos te adoren solo a ti. Que yo mengue y tú crezcas cada día, que se postren rendidos a tus pies.
Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmaya el poder. Si tú estás conmigo y a la misma muerte, temeré, temeré, porque mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar poder. Mi sostén es Cristo Jesús. Nunca en las luchas desmayar poder. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, porque mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar poder. Mi sostén es Cristo Jesús. Nunca en las luchas desmayar poder. Bueno, hermanos, damos gracias a nuestro Señor por la exposición de su palabra y es momento de los avisos y solo para recordarles que los días miércoles a las 8 p.m. tenemos un culto de oración por medio de Zoom. Hermanos, los invito a que se conecten, ya que es de gran bendición el poder reunirnos, el poder vernos, el poder orar unos por otros. Y de igual manera, hermanos, el día domingo a las 6 p.m. por medio de Zoom tenemos la escuela dominical, que de igual manera es de gran bendición, porque ahí podemos aprender y seguir creciendo en la palabra de nuestro Señor. Así que los invito a que se conecten y pues por ahí nos estaremos viendo. Y para terminar el culto del día de hoy, vamos a hacer una oración. Señor, mi Dios, te agradecemos, Padre, por la oportunidad que nos diste, Señor, de reunirnos el día de hoy para alabar, para exaltar tu santo nombre, Señor. Gracias, Padre, por lo bueno que eres con nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, que te quedes con nosotros en esta semana que estamos iniciando, Señor. Que pues nos guíe, Señor, durante la semana, Señor, y sobre todo que nos ayudes, Padre, a seguir creciendo, a poder vivir una vida que refleje tu palabra, que refleje tu amor, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.